Entonces se ha empezado buscando el sitio idóneo, es decir, está al norte de Murcia y eso supone una cierta ventaja porque el sol no te aplasta contra la montañita que nos separa del mar, sino que está bien orientada. Tiene 44 viviendas, todas orientadas a mediodía. A mediodía dispone de un jardín terminado que te garantiza que en el futuro no te va a aparecer viviendas que te alteren la climatología con la que se diseña. Sí, bueno, la ubicación que está en la zona norte, que es una zona de expansión y de obra nueva, está apoyado en un eje fundamental que es Juan de Borbón, por donde pasa el tranvía y comunica el centro de Murcia con los centros comerciales del norte, pero además está en segunda fila, es decir, está un poquito separado para evitar las molestias precisamente de ese tráfico pesado y del tranvía, pero teniendo la parada a 3 minutos de la puerta del edificio, creo que no llega, a 2 y algo. La situación creo que es idónea, además de por esto que acabo de comentar, por el jardín público que tiene delante, porque en un futuro no podrán construirte nada delante y porque podrás disfrutar de esos metros cuadrados para que sean públicos, pero claro, los disfruta la gente de este edificio y de los que hay al lado, independientemente de la propia zona verde incluida en el edificio y privada. Efectivamente, en la zona de Levante tiene el palmeral de Zaraiche, que ese nunca se va a modificar, puesto que está protegido por el planeamiento, y por tanto, pues esa zona verde que hay ahora mismo pública se verá ampliada con ese palmeral, que hoy es existente también. Bueno, este edificio ha partido de varias premisas importantes. Una son los grandes espacios privados abiertos, el poder disfrutar de amplias terrazas, de zonas comunes para el propio uso privado de los propietarios, y además apoyado en un gran jardín que tiene a mediodía el edificio como continuidad de todos esos espacios y que yo creo que hacen que sea un edificio único. Yo creo que sí, el planeamiento que tiene Murcia nos ha llevado siempre a edificios constreñidos en los que tú sales del portal directamente a la acera, no tienes espacios comunes, no tienes espacios seguros para la familia, para estar con tus hijos, disfrutando un poco del exterior, y entonces en este caso, aunque hay un jardín cerca, nosotros hemos creado unos espacios interiores que llevan jardín, que llevan sitio de hacer gimnasia, que llevan piscina climatizada. En planta baja hemos obviado el tema de los locales comerciales, que en esa zona pues la verdad es que no funcionarían, y además tienes el riesgo de que te pongan debajo de tu propia casa comercios que no son deseables para nadie, que pueden hacer ruido, pueden ocasionar molestias, y eso lo hemos cambiado por unas zonas de esparcimiento personal. Bueno, ese espacio común es un espacio que se encuentra a 1,5 metros aproximadamente sobre el nivel del suelo y que sirve como deambulatorio cubierto para poder ir entrando a los zaguanes de acceso al edificio. En esos espacios ajardinados, que además pues debe tener rondar los 1.200 metros cuadrados, tienes esas zonas verdes, esos juegos de niños, esos espacios de gimnasia y esa piscina climatizada. Esa zona común, que es un espacio de esparcimiento personal para los que allí viven, también cuenta a la entrada con una garita para un vigilante, ¿no? Para un conserje que esté en el edificio pues las 8 horas laborales o lo que la comunidad decida. La piscina, por cuestiones de seguridad, tiene su cerramiento para que los niños no puedan acceder. Hay una zona estupenda con una lámina de agua de 30 centímetros para los niños y luego una más amplia para poder nadar incluso, porque tiene 15 metros de largo por aproximadamente 4 de ancho, y entonces lo que hemos hecho es, a partir de unas placas solares, climatizar el agua de la piscina para poder aumentar el tiempo de disfrute de la misma. Todas las viviendas están orientadas a mediodía y además tienen ventilación pasante. Se utiliza un núcleo de comunicaciones por cada 2 viviendas, con lo cual hemos agrupado la zona de día
en el mediodía y la zona de noche se queda en el norte, en la zona norte, con lo cual tiene ventilación pasante, se puede descansar por la noche con fresco y por el día con toda la luz del mediodía. Pues yo creo que lo ideal es una vivienda que sea básicamente funcional y muy cómoda de vivir. Esas viviendas que hemos desarrollado sin pasillo, con una terraza realmente grande pero a la vez cubierta, para que el sol de mediodía no incida demasiado en las fachadas de las zonas de día, que no dé demasiado calor. Es fundamental porque no es un edificio residencial de playa, por así decir, donde el nivel de privacidad lo tenemos más relajado. Entonces, la privacidad es una cosa fundamental y yo creo que en este edificio hemos conseguido un poco eso. Pues hay unos muros a modo de planos que están cortando, seccionando la fachada del edificio, que es en sí muy larga, y esto impide que, aunque estén las terrazas contiguas, impide que tenga pues, cualquier tipo de, por supuesto, de conexión visual y también acústica casi, porque no es una valla, sino que es un muro bien construido y demás. Pues las calidades mínimas hoy son muchas, son muchísimas, pero yo creo que bueno, que estamos a ese nivel. Pues, por ejemplo, aunque en Murcia no esté necesario, pero los promotores han querido dotar a las viviendas de suelo radiante, por ejemplo. La aerotermia, por supuesto, para la eficiencia energética. Están también dotadas con los muebles de cocina y están diseñados con una forma muy pensada y muy reflexionada para que funcione bien, el sitio donde se puede tender la ropa, que eso es importante, nadie piensa en eso, pero eso es muy importante de cara a la visión y a la imagen que tiene el edificio desde el exterior, para no verse cositas colgadas desde los balcones y demás. Entonces, yo creo que el nivel de calidad aquí los promotores lo han cuidado mucho. Pues eso es muy importante, es una pregunta muy importante, porque después de la pandemia ya sabes que hay un deseo de que todos los edificios, las viviendas tengan terraza, y no tengan una terraza para dejar la bici o para dejar los zapatos, sino una terraza que se pueda vivir. Por tanto, la hemos pensado desde el principio como una habitación más, como una estancia más. Es decir, se puede amueblar, se puede poner su sofá, su mesa para desayunar, y además en Murcia, con este clima que tenemos, la terraza va a ser un espacio vividero más, una ampliación del salón o de la cocina o lo que sea. Esto es muy importante, creo. Bueno, por un lado tenemos el sistema de agua caliente sanitaria, suelo radiante y calefacción, ¿no? Y aire acondicionado, que va todo por aerotermia, ¿vale? Esta aerotermia, además de la propia eficiencia energética que te provoca, está apoyada por una placa solar. Estas placas solares, que son individualizadas para cada uno de los propietarios, le dan servicio a la aerotermia, o en caso de que la aerotermia entre o salga o se ponga en marcha, el resto de tiempo está dándole electricidad al resto de electrodomésticos del edificio, de tu propia vivienda. Además, se ha hecho el estudio de soleamiento, que se ha conseguido que la fachada que da a mediodía tenga unos vuelos suficientes para que en invierno el sol te caliente parte del salón, pero que en verano nunca llegue a entrar dentro de la vivienda, con lo cual tenemos la sombra solamente en la terraza. En la zona norte no hay ningún problema, y además hemos aislado perfectamente el edificio con todos los elementos necesarios para que el aislamiento sea absoluto. Pues contando con el soleamiento que he comentado antes, contando con las especificaciones de toda la envolvente térmica de la vivienda y contando con los sistemas de aerotermia con apoyo solar, estamos en una calificación energética de A, la máxima que se puede obtener hoy. Desde el equipo técnico hemos hecho especial hincapié en obtener unas altas calidades en cuanto a los aislamientos térmicos y acústicos. El aislamiento térmico prácticamente se basa en hacer unos cerramientos con poco peso y mucho espacio, que es lo que permite que el calor o el frío no penetre, y en cambio el aislamiento acústico necesita peso. Hemos hecho un equilibrio entre ambas cosas y hemos conseguido unos aislamientos muy por encima de lo que la normativa habla, del código técnico, en cuanto a la transmisión de impacto
o ruido aéreo, y en cuanto al aislamiento térmico, pues utilizando ventanas con rotura de puentes térmicos, acristalamiento, con control solar, con todo lo que está en nuestra mano técnicamente a día de hoy. Yo creo que el diseño es muy importante en el momento de vivir esa vivienda, ¿no? de hacerla tuya. Los espacios se amplían porque son grandes espacios que incorporan el salón, el comedor, la zona de estar, la cocina, y luego los temas del dormitorio y las habitaciones se vuelcan en la fachada norte, pero con ausencia total de pasillos, es decir, no hay desperdicio de espacio, todo se aprovecha, y yo creo que es una de las grandes bazas que tiene la distribución de estas plantas. Sí, aunque es una cosa muy personal de cada propietario, pero en los últimos tiempos casi todos piden la integración de las cocinas en los salones, porque bueno, la vida se hace, en fin, de forma conjunta, mientras que los niños hacen los deberes o en la tele, tú cocinas, el otro recoge, en fin, que es importante pues que esté todo conectado. Absolutamente, las estancias de día están orientadas a mediodía y las estancias de noche están orientadas a norte, y están absolutamente diferenciadas. O sea, desde que entras a la vivienda por la parte central, a mano derecha tienes la zona de día, a mano izquierda de noche, y es completamente independiente. Es importante también saber que como la orientación está, en fin, entre mediodía y norte hay tanta diferencia de temperatura y de radiación solar, el sistema de aerotermia, de aire acondicionado, de calefacción que tiene la vivienda se diferencia en cada vivienda en dos partes. Tiene una parte para la zona de día y una parte para la zona de noche, para ser todavía más eficiente y no tener que tener toda la vivienda funcionando con el aire acondicionado en verano cuando no se está utilizando la zona de noche, por ejemplo, con lo cual eso es importante también.